Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo, no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana. Oliverio, un joven normal, desde el punto de vista de sus relaciones, dicharachero, bromista, serio en el sentido estudiantil. Era un Oliverio que repetía mucho la frase de la diferencia que había entre lo que era la clase en sí y la clase para sí. Es decir, Oliverio era muy claro en entender que él había hecho suya una posición de clase y la reivindicaba como tal. Para nosotros Oliverio siempre, es decir, la presencia de la AEU ahí fue siempre importante, siempre nos sentimos respaldados, no nos sentíamos intimidados, y yo personalmente creo que él tenía una gran capacidad. Capacidad organizativa, capacidad de convicción, capacidad de negociar cosas incluso, porque dentro de las grandes diferencias que había en las luchas internas, incluso en el movimiento popular, había, obviamente siempre hay luchas de poder, ¿verdad? ¿Quién gana más espacios? ¿Quién gana más adeptos? Etcétera, ¿verdad? En esos espacios él tenía siempre una actitud unitaria, una actitud, digamos, de compartir, de juntar, de contribuir y no de dividir. Oliverio no nació siendo un líder, Oliverio no nació siendo un orador brillante. Oliverio se formó en el día a día, en el camino, en la participación, en ese gastar suela caminando en las marchas con los campesinos, con los obreros, con los sindicalistas, con los familiares de los detenidos desaparecidos. Oliverio creo que representa eso, y por lo tanto lo menos que merece es que nosotros exijamos que se le ponga fin a la impunidad en la que todavía 30 años después permanece su asesinato. Su vida transcurre desde niño en un ir y venir entre la finca El Tuno en Zacapa y su casa familiar de la zona 1 de esta capital, donde toma conciencia de su relación con el mundo. Criado como un joven acomodado de clase media sin ostentaciones, Oliverio Castañeda de León estudia en el Colegio Americano de Guatemala, el cual no abandona hasta graduarse de bachiller. El joven de tez blanca con cabellera larga y abundante, de color castaño, es enviado a Inglaterra para perfeccionar el dominio de su inglés. A su retorno, y en el año de 1974, ingresa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, inscribiéndose en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se destaca por su inteligencia, educación y respeto hacia los otros estudiantes, forjándose un liderazgo dentro de la agrupación Unidad de Vanguardia Estudiantil, UV, y el grupo teatral Nalga y Pantorrilla, donde participa en la obra El Conde de Poco Pisto, primera obra que se presenta en todo el país, ganadora de la Chabela de Oro, y coautor de la obra Lo que el tiempo nos dejó. En el año 2000, la USAC le otorga un doctorado honoris causa. La influencia de su padre y su viaje a Inglaterra, donde compartió casa con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, creó una conciencia social y una personalidad carismática que atraía por el timbre de su voz, tranquilidad y elocuencia para ubicar los problemas nacionales y proponer soluciones desde la AEU, en donde fue electo secretario general, postulado por la alianza de grupos Frente. Marcan su lucha estudiantil dos hechos históricos: la masacre de Panzós y las manifestaciones de octubre de 1978 contra el alza al transporte urbano, que lo catapultan como líder nacional. El 20 de octubre de ese año, luego de pronunciar el último discurso del mitin de la manifestación, con motivo de festejar los 34 años de la Revolución de Octubre, un hombre de tez morena bajó de un carro con una escuadra en la mano para cortar su vida. 30 años después, el autor material y los autores intelectuales no han sido juzgados. Sin embargo, no lograron arrebatarle a Guatemala el Oliverio niño que creció en el amor de sus padres y hermanos, el Oliverio adolescente fanático del Tip-Nac, que siempre estuvo armonizado con el estudio y sus deberes familiares. Tampoco lograron arrebatar su nombre a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No pudieron borrar al investigador,
al compañero solidario, al orador, al ser humano de 23 años, que quedó grabado en el imaginario colectivo de los guatemaltecos. 30 años después, la historia exige dignificar su nombre y darle su lugar como uno de los guatemaltecos pioneros en la lucha de los derechos humanos y una educación pública de calidad para todas y todos, por lo que es bueno recordar que las personas buenas no mueren, trascienden en el tiempo. Oliverio entrañaba la posición de los estudiantes universitarios de esa época. Una época de luchas políticas intensas, de un enfrentamiento abierto y muy grande con el gobierno. Nosotros, junto con él, como un grupo de opinión política de izquierda en la universidad, representábamos la lucha por las reivindicaciones y las demandas estudiantiles para ponerlas al servicio del pueblo. Oliverio acostumbraba mucho o amarrarse su suéter al cuello o la chumpa usarla solo sobre los hombros. Oímos disparos. Y en ese momento nos damos cuenta que la chumpa de él ya está ensangrentada, ya está agujereada. O sea, él empezó a sangrar desde los primeros disparos. Estábamos trabajando con mi papá, arreglando una casa en la Sexta Avenida, entre ahí y Cuarta Calle. Empecé a oír que había gente gritando en la calle y lo que hice fue asomarme a un andamio. Y en ese andamio, cuando yo asomé para ver, vi que venía mucha gente con claveles rojos levantados y vi que traían un ataúd. Y a partir de ahí me quedó grabado el mientras haya pueblo habrá revolución, porque era lo que iban gritando. Y se me quedó grabada la imagen. Lo que sucedió fue que Oliverio se convirtió en un ícono para las generaciones venideras de estudiantes universitarios, fundamentalmente por lo que representaba el hecho de haber sido asesinado el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En este caso podríamos decir que era el máximo dirigente de la universidad, formalmente hablando, de cara a que ostentaba el cargo de secretario general de la AEU en el año de 1978, cuando fue asesinado. Lo que hay es un legado de la lucha del movimiento estudiantil en aquel momento, una lucha ligada a un proceso revolucionario, una lucha ligada a un proceso de transformación, una lucha ligada fundamentalmente a las reivindicaciones de la sociedad guatemalteca de cara a buscar una equidad y una igualdad social. El gobierno de la República ha decidido en esta ocasión rendir un homenaje justo a la memoria de Oliverio Castañeda de León. Creemos nosotros de que hay que construir imágenes e íconos de la paz, y dentro de esto una de esas imágenes y estos íconos es el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado interno.